Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno con un hito financiero que, bueno, a todos nos suena. ¿Cómo conseguir esos primeros $10.000? Es una cifra que, según lo que hemos estado mirando, puede marcar un antes y un después, ¿eh? Sobre todo para quien está empezando. Da igual si eres estudiante o si estás arrancando tu carrera. Así es. Y tenemos, la verdad, una mezcla curiosa de fuentes para analizarlo. Por un lado está la visión súper personal, muy práctica de Mark Tilbury, que es un millonario hecho a sí mismo, ¿no? Sacado de lo que cuenta en sus videos y demás. Sí, su experiencia directa. Exacto. Y por otro tenemos un informe estadístico, la verdad es que bastante denso, que hemos llamado Informe Primeros $10.000.pdf, que nos da la foto grande, ¿sabes? Datos de emprendimiento, de cómo está el tema freelance, estrategias de inversión, vamos, la parte más numérica. Vale. Entonces, nuestra misión aquí es intentar sacar lo más útil de cruzar esas dos miradas, ¿no? Entender por qué justo $10.000, por qué es tan importante esa cifra. Y sobre todo, cómo hacer que esos primeros ingresos no se queden ahí, sino que crezcan a largo plazo. Y todo, claro, basándonos en esta información que tenemos. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por ahí, por la cifra. ¿Por qué Tilbury se obsesiona tanto con los 10.000? ¿Es solo un número redondo o qué? Pues mira, parece que para él es bastante más que eso. Según cuenta Tilbury, llegar a esa cantidad es como una prueba de concepto, para ti mismo. Ah, vale. Demostrarte que ganar dinero es una habilidad, algo que puedes aprender, que puedes mejorar, que puedes repetir, que no es solo, pues, un golpe de suerte y ya está. De hecho, él mismo dice que fueron los $10.000 más difíciles de conseguir de su vida, pero que le cambiaron el chip por completo. Qué interesante eso del cambio de chip, ¿no? Y lo de verlo como una habilidad, porque choca mucho con la tentación esa de buscar el pelotazo rápido, que seguro que a mucha gente le suena. Lo típico de me meto en esta cripto que un amigo se forró, o sigo a este gurú del trading. Tilbury como que desconfía mucho de eso para empezar, ¿verdad? Correcto, es bastante escéptico. Él argumenta que esos métodos, bueno, primero suelen necesitar pasta, para empezar, algo que quien arranca normalmente no tiene. Y segundo, dependen muchísimo de la suerte, del azar. No los ve como caminos fiables, digamos, para construir algo sólido desde cero. Son más una apuesta que una estrategia real al principio. Ya, entiendo. Y los datos del informe estadístico que mencionabas, supongo que ponen esos $10.000 en un contexto como más realista, ¿no? Hablabas de ingresos medios altos para pequeñas empresas, pero que la realidad era otra. Exactamente. El informe dice que, sí, el ingreso promedio anual de las pequeñas empresas en EUV puede ser más de 1,2 millones de dólares. Pero claro, eso esconde una desigualdad tremenda. Claro, la media engaña. Totalmente. Un 34%, más de un tercio, facturan menos de $50.000 al año. Y solo un 9% pasa del millón. Eso sí, hay un dato bueno. El 65,3% dice que es rentable. O sea, que se puede ganar dinero. Y esto, pues, ayuda a entender por qué un objetivo como $10.000, que es más tangible, más alcanzable al principio, tiene todo el sentido del mundo. Y además, esas tasas de supervivencia que comentas del informe son bastante duras, ¿eh? Dan que pensar. Son un baño de realidad, la verdad. Un 20% de las empresas nuevas no llega al año. Uno de cada 5. Y casi la mitad, cerca del 50%, cierra antes de cumplir 5 años. La mitad en 5 años. Sí, sí. Y si miras a largo plazo, en startups, la cifra de fracaso puede ser hasta del 90%. Es brutal. Pero lo interesante es por qué fracasan. Según el informe, la causa número uno, con un 34%, es que el producto o servicio no encaja con lo que el mercado necesita. O sea que no lo quiere nadie, básicamente. Eso es. Luego vienen errores de marketing, un 22%, problemas con el equipo, un 18%, o problemas de pasta, de flujo de caja, un 16%. A veces no es que la idea sea mala, ¿eh? Es cómo se ejecuta o si realmente hay gente dispuesta a pagar por ello. Viendo esas cifras, la presión por elegir bien el camino al empezar debe ser enorme. ¿Y cómo encajan ahí las ideas de Tilbury para llegar a esos 10.000? Decías que proponía 4 vías. Sí, y las dos primeras son las que él llama más tradicionales, que tienen sus limitaciones, ojo. La primera, servicios en persona. Piensa en dar clases particulares, pasear perros, cortar el pelo, limpiar casas. Tilbury cuenta que él empezó lavando coches en barrios ricos. Ah, sí. Lo de buscar jardines cuidados pero coches sucios, ¡qué ojo!
La ventaja ahí era el dinero rápido y que no necesitabas mucho para empezar, ¿no? Solo saber hacerlo. Efectivamente. Barrera de entrada baja, pero las pegas le pesaron mucho. Primero, estás atado a tu zona, no puedes lavar coches en la otra punta del país. Segundo, la demanda va por rachas, ¿sabes? Él contaba que tenía meses muy buenos y otros muy malos. Y lo peor, es súper difícil de escalar. Cambias tu tiempo por dinero uno a uno. Un cliente, luego otro. Entiendo. Limitado. Y la segunda opción tradicional que mencionaba. Productos locales. Vender tartas caseras, cosas de artesanía, cuadros. Él probó con maquetas de aviones, creo. La parte buena es que puede ser algo que te mole hacer, tu hobby. Claro, la pasión. Pero Tilbury se dio de bruces con la economía real. Consume un tiempo bárbaro. Fabricarlo, venderlo. Los márgenes son muy justitos por lo que te cuestan los materiales. Y tus clientes son los de tu barrio, poco más. Su conclusión fue muy clara. Curraba un montón para ganar muy poco. El informe, de hecho, lo confirma. Los costes y la competencia local aprietan mucho los márgenes en estos negocios. Vale, entiendo. Mucho curro, poco beneficio, según su experiencia y los datos. Y eso nos lleva a las otras dos opciones, las que él ve como más potentes hoy, ¿no? Las que intentan saltarse esas barreras de sitio y de escala. Exacto. Vamos con la tercera. Productos globales. Aquí ya hablamos de otra liga. Crear una marca de ropa y venderla online, hacer dropshipping, revender zapatillas de edición limitada, impresión bajo demanda. El propio Tilbury se fue a China para fabricar sus maquetas y venderlas por todo el mundo. Ahí la gran promesa es llegar a muchísima más gente y poder crecer, ¿no? La escalabilidad. Pero ¿cuáles son los contras? ¿Qué pegas le ve él? Tilbury señala dos importantes. La primera es que tienes que estar reinvirtiendo pasta todo el rato. El dinero se te queda como atascado en comprar más stock para poder seguir vendiendo, ¿entiendes? Sí, en inventario, eso es. Y la segunda pega es que el arranque suele ser lento. Dice que te puede llevar fácil de 1 a 3 meses empezar a ver que la cosa funciona de verdad. A pesar de eso, él insiste. Si tienes paciencia, dice que merece la pena al 100%, porque una vez que rueda puede ser bastante pasivo. Interesante. Y eso nos deja la cuarta opción, la que parece que a Tilbury le gusta más ahora mismo: los servicios en línea. Aquí es donde, la verdad, la experiencia de Tilbury y los datos del informe van muy de la mano. Hablamos de un abanico enorme de cosas: escribir textos, copywriting, editar vídeos, diseñar las portadas de los vídeos, miniaturas, llevar redes sociales, dar consultoría online, programar. Vamos, un montón. Y lo bueno, según Tilbury, es que mezcla lo mejor de los dos mundos anteriores, ¿no? El alcance mundial de los productos online, pero con los márgenes de beneficio súper altos, los típicos de los servicios. Él habla de un 70-80% de margen en servicios online. Nada que ver con el 20-30% que sacaba con sus productos físicos. Exacto. Y el informe, aunque no da una cifra mágica única, sí que confirma esa tendencia. Los servicios suelen tener márgenes más altos que los productos. Y ojo, Tilbury destaca otra ventaja clave: puedes empezar a ganar dinero casi desde el primer día. Esto conecta directamente con la explosión brutal de la economía freelance que documenta el informe. Las cifras son, bueno, mareantes. Sí. ¿Qué dice el informe? 1,5700 millones de trabajadores freelance en el mundo. Es casi el 47% de toda la gente que trabaja. Una barbaridad. Y se espera que el mercado de las plataformas tipo Upwork, Fiverr y demás mueva más de 9.000 millones de dólares para 2027. ¡Wow! Y además, las tarifas por hora que comentabas del informe para Estados Unidos no estaban mal, ¿no? $30-40 la hora para redactores, 60-70 para programadores. Parece claro, ¿no? Ambas fuentes apuntan a que los servicios online son como la vía rápida, o al menos la más prometedora al principio. Todo indica que sí. La mejor combinación de cuánto ganas por cada euro facturado, margen, cómo puedes crecer, escalabilidad, y lo rápido que puedes empezar a ver ingresos. Vale, pues si los servicios online son la opción preferente, ¿cómo te aseguras de que te vaya bien? Porque imagino que habrá muchísima gente intentándolo. Aquí es donde Tilbury saca su pirámide de habilidades, que no basta con ser bueno en lo tuyo, ¿verdad? Hay como más niveles. Exacto. No es solo la habilidad de técnica. Desmontemos esa pirámide, a ver, y vamos cruzándola con los datos del informe. La base, lo primero, es el posicionamiento.
Tilbury aquí es súper directo. No ofrezcas servicios genéricos para todo el mundo. Céntrate en ayudar a empresas. Y no a cualquier empresa, sino a las que quieren ganar más dinero. Dice que las empresas, sobre todo las que ya mueven pasta, él habla de más de $50.000 al mes, piensan diferente a la hora de gastar, ¿no? Que pagar 2.000 por algo que les va a dar más ingresos es una inversión fácil para ellas. Hay que ir de dónde está el dinero, dice. Pero a ver, ¿eso no cierra un poco la puerta a la gente que empieza? Que igual al principio solo pueden pillar clientes más pequeños. Es un buen punto, sí. Tilbury lo enfoca como el ideal para maximizar ingresos rápido. Pero es verdad, empezar con clientes más pequeños puede ser necesario. Para hacer currículum, para pillar experiencia. La clave ahí, yo creo, incluso con esos clientes más modestos, sería intentar enfocar siempre el servicio en cómo les ayudas a ellos a conseguir sus objetivos, aunque sean más pequeños. Es como ir practicando ese discurso de «te ayudo a ganar más» desde el principio. El informe, de hecho, también apunta a que sectores como tecnología, finanzas, consultoría, pues pagan mejor por estos servicios orientados a resultados. Entiendo. No es solo qué haces, sino para quién y para qué. Vale. El segundo pilar de la pirámide. Apalancamiento. Tilbury dice que sin esto es imposible llegar a los $10.000. ¿A qué se refiere con apalancamiento? Suena un poco técnico. Se refiere a cambiar el chip de cómo cobras, radicalmente. Dejar de vender tu tiempo, tus horas, y empezar a vender el resultado, el retorno de la inversión, el famoso ROI que le generas al cliente. Si tú puedes demostrar que tu trabajo, yo qué sé, optimizar sus anuncios, mejorar sus redes sociales, les trae más clientes o más ventas, tu valor para ellos se dispara. Dejas de ser un gasto más en su lista. Y pasas a ser una inversión que les da dinero. Exacto. Te conviertes en un activo, en un motor de crecimiento para ellos. Claro, y la conversación cambia. Ya no es ¿cuánto me cobras la hora?, sino ¿cuánto me vas a hacer ganar? Me imagino que eso cambia mucho la disposición a pagar. Totalmente. Como dice Tilbury, en el momento en que cambias el discurso de «mira lo que hago» a «mira lo que tú ganas gracias a mí», las tarifas se pueden multiplicar. El informe también lo respalda, ¿eh? Habla de cobrar por valor o por ROI como una estrategia mucho más avanzada y rentable que simplemente cobrar por horas. Vale, tiene lógica. Tercer elemento, el alcance. Aquí Tilbury critica eso de estar siempre persiguiendo clientes, mandando emails fríos. Propone lo contrario, que te encuentren ellos a ti, atraerlos. Aquí entra de lleno el marketing de contenidos. Hay una anécdota muy buena que cuenta Tilbury de un diseñador gráfico. El tío subía a TikTok diseños de carteles de cine que hacía él, por puro hobby, ¿sabes? Por divertirse. ¿Y qué pasó? Pues que acabó inundado de mensajes de gente queriendo contratarle. Empresas, particulares. Una locura. La lección es clara entonces. Enseña lo que haces. Online. Comparte cómo trabajas, los resultados que consigues, tus ideas. Si editas vídeo, pues sube un antes y un después. Si llevas redes, cuenta cómo has hecho crecer una cuenta. Nunca sabes quién puede estar mirando. De hecho, el informe relaciona directamente el éxito del marketing con la supervivencia de la empresa. Tiene sentido. Y llegamos al cuarto y último elemento, que Tilbury considera, bueno, crucial. La automatización y, súper ligada a ella, la fiabilidad. Y aquí suelta una estadística basada en su experiencia que es tela marinera. Sí, es demoledora, la verdad. Dice que el 95% de la gente que intenta montar un negocio paralelo fracasa antes siquiera de empezar bien. El 95%. Y que de los freelancers con los que él ha trabajado, el 95% incumple los plazos que promete. Es brutal. Y esto le lleva a una conclusión que para mí es fundamental. Lo que de verdad te hace destacar, muchas veces, no es solo ser el más crack, el más talentoso o el más simpático. Es ser fiable, ser cumplidor. Exacto. La organización, cumplir lo que dices que vas a hacer. Eso es lo que hace que los clientes repitan y estén dispuestos a pagarte más. Él mismo reconoce haber pagado miles y miles a gente que, quizá, no era la mejor del mundo técnicamente, pero eran los más organizados, los que siempre entregaban a tiempo. Los fiables. Entonces, la fiabilidad es oro. ¿Y cómo se consigue ser fiable siempre? A base de fuerza de voluntad y agendas de papel. Tilbury dice que en Anay, que no puedes confiar en tu memoria ni en los post-its pegados por la pantalla. La clave son los sistemas y la automatización. Y aquí es donde la tecnología, como dice el informe, marca una diferencia brutal. El uso de sistemas CRM, Customer Relationship Management, gestión de relaciones con clientes. Ah, los CRMs. El informe daba cifras muy potentes sobre eso, ¿verdad?
Muy potentes, ¿sí? Mira, el 91% de las empresas que tienen más de 10 empleados usan un CRM, pero solo el 50% de las más pequeñas. Ahí hay una oportunidad clara para destacar si eres freelance o pequeño negocio. Y el retorno de la inversión medio es espectacular. $8,71 recuperados por cada dólar que inviertes en el CRM, casi 9-1. Sí, sí. Y los beneficios son claros. Aumentan ventas un 29% de media, la productividad sube un 34%, reduces costes. Tilbury pone el ejemplo de Odoo, pero hay muchos. Son herramientas para tener controlados tus contactos, qué tienes que hacer, cuándo tienes que llamar a quién, las tareas pendientes. La idea es tenerlo todo bajo control para cumplir siempre y dar una imagen súper profesional. O sea que ser organizado y usar sistemas no es algo que haces si te sobra tiempo, sino que es parte central del éxito, según esto. Totalmente. Ser fiable no es magia, es método. Es tener un sistema. El informe lo corrobora, dice que los CRM ahorran entre 5 y 10 horas a la semana por empleado. Imagínate ese tiempo extra para hacer mejor tu trabajo o buscar más clientes. Vale. Asumamos que se siguen estos pasos, se aplica la pirámide de habilidades esta, y ¡chas! Se consiguen los primeros $10,000. Misión cumplida. Tilbury dice que no, ¿verdad? Que ahí empieza otra etapa. Pasar de tener ingresos a construir riqueza. Y eso significa invertir. Efectivamente, ahí empieza el juego de verdad, digamos, y propone una especie de escalera de riesgo para invertir ese dinero. Podemos ir viéndola y la complementamos con los datos del informe, empezando por lo más básico, lo más seguro. Cuenta de ahorro de alto interés. Aunque Tilbury se ríe un poco de lo de alto interés, porque dice que ahora mismo dan un 3% o así. No parece que te vayas a hacer rico con eso. No, claro, no es para hacerse rico. La función es otra. Es tu red de seguridad, tu colchón financiero. Lo típico que se recomienda es tener ahí guardado lo que necesitas para vivir entre 3 y 6 meses. ¿Por qué? Muy sencillo. Para que si tienes una emergencia, se te rompe el coche, te quedas sin trabajo un tiempo, no tengas que vender tus otras inversiones corriendo y en el peor momento. Imagínate que tienes acciones y justo la bolsa ha caído. Sería un desastre vender ahí. Claro, te da liquidez y tranquilidad. Evita decisiones forzadas. Exacto. Es la base. Luego, nivel 2. Fondos indexados. Tilbury los considera la pieza clave, la base de la inversión a largo plazo y además con poco mantenimiento. ¿Qué son exactamente? Para quien no lo sepa. Pues son como cestas que ya vienen hechas con acciones de muchísimas empresas. En lugar de comprar acciones de una en una, compras una participación del fondo y ya estás invirtiendo en cientos o miles de empresas a la vez. Súper diversificado. El más famoso es el que sigue al S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y los datos históricos que da el informe sobre el S&P 500 son llamativos, ¿no? Son espectaculares, la verdad. Una rentabilidad media anual del 14,8% en los últimos 10 años. Eso significa que si hubieras metido dinero hace 10 años, hoy tendrías casi el triple, un 296% de retorno total. Es una cifra que siempre sorprende y que demuestra el poder de invertir a largo plazo y tener paciencia. Tilbury dice que él incluso diversifica más. Usa fondos que replican todo el mercado de Estados Unidos, menciona BTSASX, otros para el resto del mundo, BWRL en Reino Unido, y para mercados emergentes, VBO, VFM. Y saca el ejemplo ese tan típico del café diario, ¿no? Que si inviertes esos $5 o euros al día desde los 18 hasta los 67 años, con una rentabilidad del 10% anual, que viendo ese 14,8% parece hasta conservadora, podrías acabar con más de 1 millón. Es la magia del interés compuesto. Pequeñas cantidades pero constantes, durante mucho tiempo. Esa es la clave. Subimos un escalón en riesgo. Nivel 3. Acciones individuales. Aquí la cosa se pone, como dice Tilbury, más emocionante. Sí, él reconoce que empezó así eligiendo empresas concretas, Apple, Tesla, las que le gustaban. Dice que le sirvió para aprender un montón sobre cómo funcionan las empresas, los mercados. La ventaja es esa, ¿no? Te implicas más, aprendes, y si aciertas con una empresa, el potencial de ganancia puede ser mayor que con un fondo. Claro. Pero la desventaja es obvia. El riesgo también es mucho mayor. Más volatilidad, subidas y bajadas más fuertes. Tienes que investigar cada empresa a fondo, dedicarle tiempo, y corres el riesgo de meter demasiado dinero en una sola cosa y que te salga mal. Tilbury lo ve bien para aprender, pero empezando con poco dinero. Menciona Trading 212 como una plataforma para esto.
El informe lo mete en riesgo moderado alto. Correcto. Sería para una parte pequeña de tu dinero total invertido. Asumes más riesgo, a ver si suena la flauta, o simplemente por el gustillo de aprender y estar más metido. Y llegamos al último nivel, el más alto en la escala de riesgo de Tilbury, nivel 4. Criptomonedas. El tema que siempre genera debate. Tilbury cuenta su propia historia con esto. Al principio, allá por 2009, pensaba que era una estafa. Luego cambió de opinión y empezó a invertir en 2019, principalmente en Bitcoin y Ethereum, y dice que le ha ido bien. Pero ojo, es súper cauto. Sí, lo deja claro. Advierte de la volatilidad brutal, que sube y baja muchísimo. Y sobre todo del peligro de las altcoins o meme coins, esas criptomonedas más pequeñas y desconocidas. Ahí dice que la mayoría de la gente palma dinero muy rápido. Su consejo es ir comprando poco a poco cantidades fijas cada cierto tiempo, lo que llaman dollar cost averaging. Investigar muy bien en qué te metes. Y la regla de oro. Invierte solo dinero que te puedas permitir perder. Si desaparece mañana, que no te arruine la vida. Totalmente. El informe le da un poco de contexto a esto con datos de adopción de 2024. India es líder mundial, un 29% de la población tiene cripto. En Europa un 13%, la media global es un 15%. O sea que es algo que existe, que está ahí y crece, pero sigue siendo lo más arriesgado de esta escalera que propone Tilbury. Muy bien, pues creo que hemos cubierto un montón de terreno, ¿eh? Desde por qué es tan importante ponerse ese primer objetivo de $10.000, hemos visto las 4 vías que propone Tilbury para llegar ahí haciendo mucho hincapié en los servicios online. Hemos desgranado esa pirámide de habilidades, posicionamiento, apalancamiento, alcance y sobre todo fiabilidad y automatización, como la clave para que te vaya bien en los servicios online. Y hemos terminado viendo cómo invertir esa primera pasta para empezar a construir patrimonio a largo plazo. Si tuviéramos que sacar como los puntos clave, ¿no? Lo que más resalta de cruzar la experiencia de Tilbury con los datos del informe, yo diría que son 3 cosas. 1, los servicios online parecen la mejor apuesta inicial por márgenes y por cómo puedes crecer. 2, ser fiable y organizado y apoyarte en sistemas como los CRMs para eso es muchas veces más importante que ser el más brillante. Esa estadística del 95% de gente que incumple o que ni arranca bien es que es muy fuerte. Impactante, sí. Una vez que empiezas a ganar dinero, invertirlo con disciplina, de forma diversificada, sobre todo en fondos indexados, es fundamental para que el dinero trabaje para ti y crezca con el tiempo. Al final es aplicar conocimiento práctico, ¿no? Basado en experiencia y en datos. Totalmente. Y para cerrar, me ha surgido una reflexión mientras hablábamos al conectar todo. Porque tanto Tilbury como el informe insisten mucho en los sistemas, en la fiabilidad, la automatización. Pero muchas veces suena como algo que haces después, ¿sabes? Una vez que ya eres bueno en lo tuyo, una vez que ya tienes clientes. Pero viendo esas cifras tan brutales de fracaso al principio, ese 95% que no arranca bien o que incumple sistemáticamente, me pregunto si no estaremos mirando al revés. Y si dedicar tiempo y esfuerzo a montar esos sistemas de fiabilidad desde el minuto cero, incluso antes de sentir que tu servicio es perfecto, ¿no será precisamente una de las claves más importantes y más olvidadas para superar esa barrera inicial de los 10.000 euros? No sé, da que pensar.